del mensaje de hoy es cómo acompañar al que sufre. El caso de Job, cuando se lo analiza, pone en evidencia, entre otras cosas, además del tema del sufrimiento, cómo los amigos acompañaron a Job en este proceso. Y Job, en lugar de sentirse acompañado, se sintió solo y desamparado. A tal punto que Job 19:21 les dijo a sus amigos: apiádense, tengan compasión. ¿Vieron cuando vos decís que alguien es despiadado? Bueno, eso es lo que él sentía de sus amigos. En Job 21:2-3 dice: oigan bien mis palabras. Si alguien les dice que oigan bien sus palabras, es porque siente que no lo están escuchando. Oigan bien mis palabras, concédanme al menos este consuelo. Tengan paciencia mientras yo hablo. Una de las cosas que más cuesta en el proceso de una situación difícil es esperar. Uno quiere la solución ya, la salida ya. Y el pedido de Job era: tengan misericordia y tengan paciencia, porque Dios ya va a abrir camino. Y pónganse en mi lugar un poquito. Tomando en cuenta la experiencia de Job para acompañar al que sufre, en primer lugar es necesario la apertura a escuchar sin prejuicios. Los prejuicios son, como su nombre lo indica, juicios anticipados. Es una idea que uno se hace de las cosas, son criterios establecidos con anticipación, que impiden, que nublan el entendimiento y hacen ver las cosas de otra manera. De acuerdo a Job 2:11-12, los amigos de Job se enteraron de todos los males que le habían sobrevenido y llegaron cada uno desde su país. Se pusieron de acuerdo para ir a expresarle sus condolencias y consolarlo. Y fíjense lo que dice: al divisarlo de lejos no lo reconocieron. Es interesante porque se tomaron el trabajo de viajar, de ponerse de acuerdo, de llegar a este lugar, de acompañar en el proceso de dolor. Y es interesante la expresión que de lejos no lo reconocieron. Sería muy obvio y muy superficial pensar que la expresión simplemente fue porque estaba lejos y no se dieron cuenta que era él. En realidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el impacto del dolor. Es decir, el impacto del dolor en la persona que sufre es grande. Es decir, su rostro, su forma de hablar. Muchas veces uno dice: uy, vi a fulano y no lo reconocí o no la reconocí de cómo está, porque a lo mejor está pasando una situación difícil. Pero también tenemos que ser conscientes del impacto que al que acompaña le produce, porque no es fácil. El sufrimiento transforma a las personas, les hace decir cosas que no quisieran, y hay que estar preparado para que en lugar de ir con prejuicio y con la receta de la posta, ¿por qué te está pasando esto?, ir con esta apertura, ¿sí?, para ver qué es lo que realmente le está pasando a esta persona. La postura de ellos será teórica. De acá para arriba todos somos ganderos. Con el sufrimiento de otro, con la familia del otro, todos tenemos, pero clarísimo lo que habría que hacer. Pero hay que estar en el baile para saber cómo son las cosas muchas veces. Y además era dogmática. Ellos venían ya con la sentencia y con la idea de cómo eran las cosas. Y hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Las etiquetas tienen una función: disminuir la angustia y la ansiedad. Entonces es mucho más fácil decir: este es esto, este está sufriendo por esto, porque, ay, como que eso me tranquiliza, ya está. Ya tenemos
Si ustedes tienen un recipiente con un líquido transparente y no dice nada, van a ir con más cautela, van a ir a observar, van a probar, van a hacer un análisis químico, van a ver, porque puede ser agua, como puede ser alcohol, como puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? En cambio la etiqueta es como decir, bueno, ahí está, esto es agua mineral y de tal marca. Entonces, ya está. Y tenemos la costumbre de ponerle etiqueta a la gente. En las familias eso no ayuda para la misma persona. ¿No? Porque yo ya soy así. Ahí está, ya está, tengo el cartelito, léelo, soy esto. No hay forma de cambiar así. Pero ¿qué pasa? Como que yo ya me senté en el sillón, ya sé que esto es esto. Listo, sigamos para adelante. Para que pueda haber un cambio, hay que sacar la etiqueta. Porque además hay algo. Cuando vos le pones etiqueta a alguien, esa persona va a tratar de hacer las cosas tal cual la etiqueta que vos le pusiste. Entonces, a ellos esto como que los relajaba. Ahí está, Job, mirá. Ya sabemos lo que le pasa, ¿viste? Porque como resulta que él está pasando por esto. Los tres amigos se aferraban a la antigua doctrina sobre la razón del sufrimiento. Dios hace prosperar al justo y hunde a los malvados en la ruina. Si Job sufre, suponía que algún mal tendría que haber cometido. No tomaron en cuenta la guía de Dios y sus propósitos. Cuando nosotros, como hijos de Dios, somos usados como herramientas, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Que sea Dios y no nuestros prejuicios los que estén actuando. El preconcepto hace que las cosas no se vean con claridad. Elifaz, uno de los amigos, dio a entender que el mal repentino que se desencadenó sobre Job fue producto de su culpabilidad. En Job 4:8 dice que los malos cosechan lo que siembran. Sofar, el otro amigo, en Job 11:2-3, trató a Job de locuaz, de hablar mucho, diciendo, callate, deja de defenderte y decí la verdad de una vez por todas qué fue lo que pasó. Lo que no podían darse cuenta es que la insistencia de Job sobre su inocencia no era para alardear sobre su espiritualidad, sino porque realmente Job sabía cómo era su vida y su condición delante de Dios. Es cierto que el pecado trae sus consecuencias, pero el caso de Job nos hace pensar, y algunas veces lo hemos traído a colación, el caso de Jesús en Juan 9:1-2, cuando él y sus discípulos están frente al ciego. Y al pasar, dice Juan 9:1-2, vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, acá está el prejuicio, el preconcepto, maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres, le contesta Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. No siempre el pecado es causa de las desgracias. Por otro lado, para acompañar al que sufre, en segundo lugar, es necesario la disposición a orientar sin juzgar. Yo les voy a pedir que ustedes vayan asociando, ¿sí? Porque primero hablamos del prejuicio, después del prejuicio viene tomadito de la mano el juzgar, ¿sí? Al otro. Los amigos de Job tenían una inclinación particular a juzgar de acuerdo a sus propios criterios. Y recordemos, quizá acá se ve clarísimo, las palabras de Jesús en Mateo 7:1-3, que dice, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes.
¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Por eso, cuando uno quiere usar una herramienta, ¿qué bronca te da? Pues si está oxidada, si está desarticulada, si está sucia, si está desafilada, no la podés usar. Y si el Señor nos tiene que usar como herramientas, tenemos que estar 10 puntos. No nos puede encontrar desvencijado, ni roto, ni oxidado. Tenemos que estar de 10. Y para eso, lo primero es la introspección. Mirarnos nosotros mismos y conocernos nuestras debilidades, nuestras virtudes. ¿Cuáles son aquellas cosas que son características y cuáles son aquellas cosas que Dios tiene que cambiar? Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es la palabra la que pone, la que actualiza, la que actúa como espejo donde las personas se ven. Santiago 4, 11 al 12 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros, porque cuando hablas mal, estás juzgando mal. Juzgamos, decimos, bueno, esto es tal cosa, o mirá el día como está, o tal cosa, cuando describimos algo. Pero juzgar mal es hablar mal de alguien. El que habla en contra de un hermano lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, fíjense, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Y claro, para zafar de obedecer es fácil, ¿sí?, ponerse a juzgar a otro. Y no hay más que un solo legislador y juez. ¿Quién será? Aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar a tu prójimo? Porque claramente hacer esto significa ponerse en el lugar de Dios. Los amigos de Job se habían colocado en un lugar muy delicado, porque juzgar lleva a la condena. Entonces fíjense, vean los tomaditos de la mano: prejuicio, juzgar, condenar. Y dice, esto es ponerse en el lugar de Dios. Job 4, 12 al 17, acá habla Elifaz, Job 4, 12 al 17, dice, una palabra, escuchen, porque es maravilloso, una palabra me llegó furtivamente. Su leve susurro cautivó mis oídos. Entre las pesadillas de las visiones nocturnas, me sobrevino un temor, un escalofrío. Alguien está de pie, hay un silencio, y luego oigo una voz. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Qué es lo que Elifaz está compartiéndole a Job? Le está diciendo, mira, yo tengo una experiencia espiritual tan increíble, soy tan superior a vos, que tuve una revelación especial de que no hay justo, ¿sí?, que pueda ser justo delante de Dios. Quiere decir que vos algo nos estás ocultando, pero yo tuve una experiencia y en base a esta experiencia te digo que las cosas son así. ¿Les suena parecido a algo que habrán escuchado alguna vez? Estas cuestiones particulares y subjetivas que muchas veces se usan para aconsejar y que es más el daño que muchas veces se hace que otra cosa. Esas experiencias extraordinarias. Y en Job 5:27 dice, esto es lo que hemos comprobado y es así. Así que sentate ahí, escuchá. Y escuchalo bien y te será de provecho. Cuando vos le decís esto a alguien, estás dando a entender que el otro no tiene la menor idea de nada y que vos lo vas a instruir de algo que desconoce. Y que además lo vas a instruir sobre la base de una experiencia personal
que estás dando por sentado que el otro no tuvo. ¿Cuánto le hubiera servido a Job que sus amigos hubieran sido imparciales, en lugar de ser parciales, tendenciosos y prejuiciosos, con un juicio que estaba distorsionado, absolutamente distorsionado? Pero no se cuidaban, no erraban expresiones que realimentaran la culpabilidad de Job. Los amigos daban a entender que en retribución a su comportamiento, Dios le asignó la porción de sufrimiento que estaba pasando. Fíjense en Job 20, 15 al 29, voy tomando algunas partes. El júbilo de los malvados acaba pronto. Tiene que vomitar las riquezas que tragó, porque oprimió y dejó sin amparo a los pobres. Un diluvio se lleva a su casa. Como quien dice, cualquier semejanza con lo que te está pasando. Esta es la porción que Dios asigna al malvado, la herencia que le tiene destinada. Indirectamente y casi directamente, Job, vos sos un malvado, por eso Dios se llevó todo. Se llevó tus riquezas, se llevó tus hijos, se llevó tus cosechas, se llevó todo. La perspectiva de los amigos era así, realmente era mentirosa, y lejos de consolar, eran mentiras que no consolaban, sino que inquietaban. Y Job, en Job 21:34, interesante, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo Job no pierde el discernimiento, es decir, logra entrever entre todas las palabras las intenciones. Job 21:34 dice: qué inútil es el consuelo que me ofrecen. Sus respuestas son puras falacias. La falacia es un engaño. La falacia es un proceso de pensamiento engañoso, que puede intentar dañar a otro o no, pero que lo daña seguramente. Y que tiene algunas características. Ataca al otro, trata de manejarlo a través del miedo, ¿sí? Y lo que hace es hacerlo tambalear, porque como no es un razonamiento que el otro esté acostumbrado, tambalea y llega a pensar: ¿no será que tiene razón? Que yo nunca me di cuenta de esto. Pero él se los dice: las palabras de ustedes son falaces, son engañosas, son mentiras. Tomando en cuenta esto, para acompañar al que sufre, en tercer lugar, es necesario contextualizar los conocimientos. Qué interesante, cuántas veces hemos visto que la palabra de Dios es usada como un garrote. La persona puede conocer muy bien la palabra, pero la puede usar muy mal, sobre todo si la conoce intelectualmente. Porque si hay algo que tenemos que pedir a Dios, sea una palabra o sean 100, esa palabra sea palabra de sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría nace de una forma única, que es el temor de Dios. Por eso cuando vamos a acercarnos a alguien, no tenemos que hacerlo sobre la base de la confianza en nuestro conocimiento, sino sobre la base de que somos herramientas en las manos de Dios y que tiene que haber sabiduría desde el apretón de mano hasta el hasta luego. En todo tiene que ser impecable. Contextualizar es poner en contexto, poner algo dentro de la situación adecuada. Cuando algo puede ser grandioso pero se aplica mal, se pone en un lugar inadecuado, no sirve y hasta puede hacer daño. Por eso es necesario escuchar con atención, sin prejuicios, o en todo caso, decir: bueno, yo voy a poner ahora entre paréntesis todo y voy a centrarme en lo que esta persona me está diciendo. Por eso Job se sentía ajeno a las palabras que ellos tenían con él, porque sentía que no se aplicaban a él. Es decir, el remedio puede ser el adecuado, pero a lo mejor no está aplicado bien.
Y en este caso no estaba bien aplicado, ni hacia la persona, ni hacia lo que le estaba pasando. Ellos se apoyaron en ese conocimiento y lo tiraban así, fuera de contexto, absolutamente. Es como aplicado al día de hoy, como usted agarra un texto que es tremendo en la palabra de Dios, pero lo usa para cualquier situación y fuera del contexto inclusive en que fue dicha esa palabra. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No supieron interpretar el sufrimiento de Job. Y cuando usamos mal la palabra, si se usa mal la palabra, hay dos cosas que pueden pasar, entre las 10.000 que se le pueden ocurrir. Si la persona es cristiana, si la persona es creyente, la van a confundir. Y si no es creyente, la van a ahuyentar. Y le va a tomar bronca a todo. Porque usted está usando la palabra, algo que usted puede discernir espiritualmente, pero para la otra persona no va. No se puede agarrar una palabra, algo y ay, mirá qué linda, esta le viene bien a fulano. Cuando lo vea se lo voy a decir. Y se usa mal, se usa mal, se usa como garrote. Y eso no está bien porque no puede cumplir la función que realmente tiene que cumplir la palabra. Por eso Job se preguntaba dónde estaba la sensibilidad de sus amigos, porque lo que le decían, él reconocía que eran palabras ciertas, pero no tenían nada que ver. Y además las acomodaban como querían. Una de las cosas más riesgosas es leer y que uno lo aplique para confirmar algo que piensa. O sea, acá encontré el texto justo. Por eso es que yo creo que algo grandioso es que Job no pierde el discernimiento de lo que está pasando y con ironía les dice, ah bueno, si mueren ustedes, muere la sabiduría, acá ella no hay más nada. La palabra de ustedes es lo más. Y en lugar de ponerse en el lugar de él, se ponían por encima de él, la superioridad. Lo trataban como un inútil. Job 16, 2 al 5 recapacitaba diciéndoles, tristes consoladores son todos ustedes. ¿Terminarán de una vez las palabras en el aire? También yo hablaría como ustedes si ustedes estuvieran en mi lugar. Los ensordecería con palabras y les haría gestos de conmiseración. Sin embargo, los reconfortaría con mi boca. Es decir, no me están reconfortando, yo lo haría, pero por encima de todas las cosas, para reconfortar a alguien, hay que usar la palabra bien. Hay que usarla bien. Hay que saberla, hay que entenderla, hay que vivirla y hay que enseñarla. Hay que dar orientación. Pero no se la puede usar como un garrote. Quizá el clamor más fuerte de Job y donde más concretamente pidió a sus amigos que se identifiquen con su sufrimiento fue cuando les dijo, apiádense. Otra vez, ¿se acuerdan cuando les dijo, apiádense, tengan misericordia de mí? La palabra de Dios, recordemos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es el poder de la palabra de Dios, porque habla por sí misma, pero de la manera adecuada. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para educar en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Estas son verdades incuestionables, pero hay que usarlas bien. Hay que ser pertinente. ¿Qué significa que alguien es impertinente? Cuando a alguien se le dice que es impertinente es porque está hablando fuera de foco, fuera de contexto. Algo que no debe
delante de quien no debe, es algo que no corresponde. Por eso lo contrario es pertinente. Es la palabra justa y adecuada para esta situación. Ellos usaron verdades espirituales y argumentos muy fuertes, pero articulados fuera de contexto y con una intencionalidad que no era la apropiada. Dos errores podemos cometer, como dije antes, o sacar un texto, digo, qué lindo este texto, y lo aplico fuera de foco, y encima fuera de la situación que la otra persona está viviendo. Job 5, 8 al 9, uno de sus amigos dijo, yo por mi parte buscaría a Dios, a Él les pondría mi causa. Él realiza obras grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? Ahora, dar por sentado que Job no estaba buscando a Dios y no le estaba exponiendo lo que le pasaba, ahí había un error. Que Dios es grande, todopoderoso, que hace obras grandes y maravillosas, es cierto. El contexto en que fueron expresadas esas palabras no era correcto. Los amigos daban buenos consejos, pero a la persona equivocada, usando lo que conocían de la palabra de Dios fuera del contexto adecuado. En este sentido, el libro de Job no presenta a los amigos ni como hipócritas, ni como herejes, pero sí los presenta como gente que hablaba con mucho prejuicio y aplicando mal la palabra de Dios. Tratando, vieron como a veces decimos, de poner el círculo en el cuadrado. A ver, yo tengo un formato, vos vas a tener que entrar acá, Yo tengo este texto que dice que vos sos pecador, porque entonces vos tenés que entrar acá. Ni te escucho, ni te doy bolilla. Segunda Timoteo 2.15, tomando en cuenta el ser obreros delante de Dios, dice que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es poder presentarse ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Como buenos administradores de la gracia de Dios, somos administradores. Y si vamos a acompañar con todos nuestros dones que tenemos, lo vamos a hacer en dependencia con Dios, con sabiduría de Dios, como buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Nada de lo que somos, ni de lo que hacemos tendría sentido si no reconocemos que Él es el dador de todas esas cosas. Así que vamos a orar para que el Señor nos encuentre como obreros que usamos bien y correctamente la palabra de verdad, una palabra viva, una palabra eficaz, que la podamos usar correctamente, Señor. Estamos acá para pedirte que seamos buenos administradores de tu gracia, de todo lo que vos nos das, para que en todo lo que hagamos y digamos, te podamos honrar. Y podemos dar cuenta de que esta palabra es pertinente, que es adecuada para cada situación y para esa persona en particular, desterrando los prejuicios, el juzgar y el condenar por nuestra cuenta, Señor, sino que somos instrumentos tuyos, herramientas en tus manos. Te pedimos esto, que nos encuentres como obreros que usamos bien tu palabra. Te alabamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a servirte con todo lo que vos nos das, Señor. En Cristo Jesús. Amén.